de que usted tome su asiento, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. De tiempo en tiempo me gusta enseñar sobre la oración del Padre Nuestro, amén. Y hoy quiero comenzar esa serie, si usted me permite, con esta reunión de la tarde de los domingos. Quiero que vaya conmigo, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, amén. Gracias, mis hijos, gracias. Gracias a los adoradores, amén. Si usted lo tiene, me puede decir un amén. Amén, amén, así es. Y dice de esta manera la palabra de Dios: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tome sus asientos, por favor, amada iglesia. Como dije hace un momento atrás, me gustaría comenzar esta serie el día de hoy. Dios permita, vamos a terminarla en unos cuantos domingos. Siempre me gusta ir a esta serie o a este mensaje porque es una serie, un mensaje básico de lo que es la palabra de Dios. Un día los discípulos habían escuchado, habían visto a Jesús predicarlo, habían visto sanar enfermos, abrir los ojos de los ciegos, multiplicar panes y peces, calmar la tormenta, expulsar demonios. Habían contemplado el poder de Dios que se manifestaba a través de él. Mas sin embargo hubo algo que les llamó profundamente su atención: la vida de oración de Jesús. Algo que les cautivó, si me puedo usar esa palabra, a los discípulos fue esa vida de oración que Jesucristo tenía. Ellos comprendieron que detrás de cada milagro público había un encuentro privado con el Padre. Ojo con esto, ellos comprendieron que detrás de cada milagro público había un encuentro privado con el Padre. Detrás de cada palabra poderosa había un momento de comunión con el Padre. Detrás de cada victoria había oración. Por eso, en otra ocasión, uno de los discípulos le dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Mira qué curioso, porque yo no sé tú, yo miro a Jesús hacer milagros, a lo mejor le preguntara y le dijera: ¿y eso cómo se hace? Yo lo miro multiplicar panes y peces, alimentar a 5,000 hombres, no contando niños, mujeres y niños. Yo no sé tú, pero yo me gustaría preguntarle, me hubiera gustado preguntarle, decirle: ¿cómo lo hiciste, Jesús? Si lo hubiera visto caminar sobre... Seamos sinceros, ¿quién no quisiera caminar sobre las aguas hoy en día? Si usted no se aventuraba a pensar decir: oh, si yo pudiera, pastor, usted no ha vivido todavía entonces. A mí sí me gustaría, me hubiera gustado, si Jesús hubiera estado delante de mí y yo lo hubiera visto caminar sobre las aguas, yo creo que hubiera sido el Pedro. También me hubiera hundido de repente si hubiera apartado mi vista, mis ojos o mi mirada a la de Jesús. Pero yo no sé, tarde o temprano uno de los discípulos habrá dicho: oye, bueno, si yo hubiera sido uno de los discípulos, lo más seguro yo sí hubiera preguntado y le hubiera dicho: Señor, ¿cómo caminaste sobre las aguas? Tú ya te podrás imaginar el pastor caminando en medio del lago, tirando la atarraya, el anzuelo para ver qué agarra. ¿Qué barco, ni qué lancha, ni qué bote se necesita para eso? Simplemente se necesita saber cómo Jesús lo hizo. Pero me llama la atención que a pesar de todo eso, a los discípulos, ojo, a los discípulos no le llamó la intención, no le llamó el interés, más bien dicho, el saber cómo predicar un buen mensaje, el saber cómo hacer milagros. No le dijeron: Señor, enséñanos a multiplicar los panes, sino que de todas las preguntas o de todas las cosas que pidieron a Jesús que les enseñara, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Tú podrás imaginar eso, de todas las maravillas que vieron a Jesús hacer. Le vienen y le preguntan y le dicen: Señor, enséñanos a orar.
Yo puedo entender simplemente con esa frase, Señor, enséñanos a orar, que ellos se aprendieran a hablar con el Padre. Ellos entendieron que se aprendieran a hablar con el Padre, así como Jesús hablaba con el Padre, entonces ellos pudieran caminar como Jesús caminaba. En otras palabras, no me enseñes a predicar, enséñame a hablar con el Padre para que pueda predicar como tú. No me enseñes a hacer milagro, enséñame a hablar con el Padre para que también Él me pueda usar a mí para hacer milagro. ¿Me estoy explicando? No me enseñes a cortar panes y peces para multiplicarlos y darles a 5,000 de comer, sino que enséñame a hablar con el Padre para cuando me toque cortar panes y peces, también lo pueda hacer como tú lo hiciste. Si tú te das cuenta de la pregunta que los discípulos hicieron, Señor, enséñanos a orar. La petición que ellos hacían. La oración no solamente debería de ser una parte de la vida cristiana. La oración es la respiración del creyente, es el oxígeno, debería de ser el oxígeno del cristiano. Así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, el espíritu del creyente no puede permanecer fuerte sin oración. Podemos tener programas, actividades, música, reuniones, planes, pero si no hay oración, nos faltará el poder, que solamente viene de Dios. Una iglesia que ora es una iglesia que permanece fiel. Una familia que ora es una familia que puede atravesar las tormentas. Un matrimonio que ora puede resistir los ataques del enemigo. Un joven que ora puede vencer la tentación. Un padre o una madre que oran levantan un cerco espiritual alrededor de sus hijos. Hoy vamos a comenzar esta enseñanza, como lo dije, y esta es la primera parte de varias que vamos a estar dando sobre la oración. Vosotros pues, dijo Jesús, oráis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En estas pocas palabras encontramos verdaderamente verdades profundas acerca de cómo debemos de acercarnos a Dios. Jesús nos dio un modelo de oración. Yo sé que hay muchos escritores que han sacado Así se ora, la oración o muchas cosas hoy en día con la tecnología. Usted se monta en las redes, se monta en el Google y le pregunta y le dice. Lo más seguro que la inteligencia artificial, AI, te va a entregar una oración. Pero antes de la inteligencia artificial, antes de Google, antes de AI, Jesús nos dejó un modelo de cómo orar. Jesús nos dejó un modelo de cómo acercarnos al Padre. Vosotros pues oréis así. Jesús no estaba entregando una fórmula mágica, eso tenlo por seguro, que derivaba repentinamente de una mecánica, no era le oprimes este botón, sale allá, le oprimes allá, sale acá. Jesús no da una fórmula mágica que derivamos de una mecánica, una frase que abre el cielo solamente. Tampoco estaba diciendo que estas eran las únicas palabras que podíamos usar al orar, porque entiendo que muchas veces son las únicas palabras que nos enseñaron la religión antigua, la iglesia católica, nuestros abuelos que se crecieron en ella, fueron las que nos enseñaron, y por eso se vuelve una oración repentina. Me gustó verlos leer el pasaje bíblico, muchos de ustedes ni lo buscaron. Me gustó que muchos de ustedes ni lo buscaron. ¿Por qué? Porque ya se lo sabían, y no tengo nada en contra de ti que te lo sepa. Más bien dicho, yo creo que te lo deberías de saber. Pero muchos no lo sabemos, no porque conozcamos realmente el secreto de la oración del Padre Nuestro, sino que no lo sabemos porque se nos fue instruido, enseñado, ya sea en la escuela dominical de niño o en el catecismo en la iglesia. De una u otra manera lo aprendimos. ¿De acuerdo? Y no estoy diciendo que es nada malo, pero tampoco son las únicas palabras que podemos hablar con Dios. No son las únicas frases que podemos decir. Jesús aquí nos enseña o da un modelo simplemente, una estructura, un contenido para nuestras oraciones. Un modelo, podremos decir, pastora, que es como una receta. ¿Sí me permite?
Es una receta. ¿A quién no le ha dado una receta a alguien y usted la cocina exactamente como está en la receta y usted dice, para la próxima le voy a cambiar, en vez de 1 kilo de manteca le voy a echar 1,5? A mí me gustan los tamalitos más suaves todavía. Ya me metí con los tamales, yo sé. ¿A quién no le gusta eso? Para la próxima le voy a echar más paprika, porque a mí me gusta el sazón, el sabor. Y algún atrevido para la próxima hasta le echa un habanero ahí para que agarre vida el guiso. Aunque la receta no decía que tenía que llevar habanero el guiso. ¿Ve? Entonces la oración del Padre Nuestro es un modelo, base estándar de dónde tenemos que iniciar para tener una oración. No es que la cocines exactamente como aparece en la receta, sino que es un estándar. Tú le pones sal al gusto, tú le pones pimienta al gusto, tú le pones picante al gusto. Tú decides si le echas más agua o le echas consomé de pollo. Tú decides si le echas más grasa o no. En otras palabras, me explico para que me entiendas. Entonces Jesús lo que deja y nos enseña es un modelo, una estructura y un contenido para nuestras oraciones. No hay nada malo de recitar el Padre Nuestro, lo vuelvo a repetir. Es palabra de Dios, ya sea que usted lo aprendió en la escuela dominical o lo aprendió en el catecismo. No hay nada malo en repetirlo. Es un modelo, es una estructura, es palabra de Dios. Y puede hacerse con reverencia y entendimiento también. El problema surge cuando pensamos que solamente repetir las palabras es más que suficiente, aunque el corazón esté lejos de Dios. Ahí es donde cae el problema. El problema es que repito las palabras, repito la oración, pero ¿de qué me sirve repetir una serie de palabras que conjuegan una oración mientras mi corazón está lejos de Dios? ¿De qué sirve decir el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... ¿De qué me sirve repetir un conjunto de palabras que llevan a una oración si mi corazón está lejos de Dios? El salmista decía en Salmo 51, versículos 16 y 17, porque dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Entonces Dios no está impresionado por la cantidad de nuestras palabras. Ojo, Isaías 51, capítulo 16, versículo 17. Dios no está impresionado por las palabras. El profeta hablaba y decía, si pidieres sacrificio, yo lo haría. No importa cuántos tengamos que matar, cuántos becerros tengamos que entregar al día, lo haríamos. No importa qué nos pedirías, lo haríamos. Pero entra un poco más de profundidad y dice que el sacrificio que Dios quiere no es la cantidad de palabras, sino que el corazón con lo que nos presentamos. Ojo, el sacrificio que Dios quiere no es la cantidad de palabras, sino que el corazón con el que te presenta. Porque usted podrá traer muchas palabras bonitas, pero un corazón feo. Y podrá traer muy pocas palabras bonitas y un corazón bueno para Dios, listo, preparado. Y es lo que decía. Lo que decía la palabra. Me corrijo, Salmo 51, versículos 16, 17. Me corrijo, Salmo 51, 16, 17. Yo sé, porque más de un troll va a andar, ahí no era. Por eso me corrijo. Y lo digo de una vez más, por eso me corrijo. Salmo 51, versículos 16 y 17. Entonces Dios nos impresiona por la cantidad de nuestras palabras. Dios mira la condición de nuestro corazón. Podemos hablar durante 1 hora y no haber orado verdaderamente. También podemos decir, Señor, ayúdame, con un corazón quebrantado, y eso basta para tocar el corazón de Dios. Entonces la oración no es
una actuación. La oración no es para impresionar a quienes nos escuchan. La oración no es una penitencia que cumplamos para ganar el favor de Dios. Yo sé que a muchos de repente nos castigaron. Vaya y ore, ese es su castigo. Y tú decías, ¿y qué voy a orar? Y mamá te sacaba el listón del Padre Nuestro y dices, ahí va a orar el Padre Nuestro de castigo. La oración no es una penitencia o un castigo que tenemos que cumplir para el castigo o ganar el favor de Dios. Más bien dicho, la oración es una conversación sincera entre un hijo y un padre. Eso es lo que es la oración. Jesús había dicho unos versículos antes, Mateo capítulo 6, versículo 7, y orando, no uséis palabras vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Entonces Jesús no estaba condenando, ojo, Jesús no estaba condenando la perseverancia. Jesús, lo repito, no estaba condenando la perseverancia. La Biblia nos enseña a perseverar en oración. Jesús estaba condenando las repeticiones vacías, las palabras sin fe, sin entendimiento y sin corazón. Porque hay una diferencia entre repetir una oración con fe y repetir palabras pensando que la cantidad obligada por Dios al momento va a responder. Muchas veces repetimos palabras creyendo que tantas veces las repito, voy a obligar a Dios a que tarde o temprano me conteste, a que tarde o temprano me haga un milagro. Y hay una diferencia, lo repito, hay una gran diferencia entre repetir una oración con fe y repetir palabras pensando que la cantidad obligará a Dios a responder. Dios no responde porque lo manipulamos. Hace unos meses atrás yo te decía, si yo hubiera querido como decirle, ok, Dios, ven para acá, te voy a torcer el brazo para que me conteste o me deje el milagro. Si pudiéramos, yo creo que más de alguno ya le hubiera arrancado el brazo a Dios, de tanto que se lo torzamos. Usted y yo no podemos manipular a Dios. No hay suficientes palabras que podamos decir para manipular a Dios. Pero si tienes un corazón sencillo, humilde o sincero delante de Él, si puedes tocar el corazón de Dios, no manipularlo. No hay suficiente plata en tu bolsillo también, y me meto ahí un poquito, para que puedas manipular a Dios. Por eso usted y yo no lo podemos manipular con nuestra finanza, no importa si tengas o no tengas. Pero qué lindo es que Jesús estaba un día cuando se consagraban las ofrendas y dice que pasa una mujer y da 2 monedas y Jesús detiene por un momento porque era una consagración, esa es la palabra, no era recoger porque se recoge el cuarto, se recoge lo que está tirado en el piso. La gente venía y consagraba sus ofrendas y Jesús detiene por un momento la función del servicio y dice, he aquí la mujer que ha dado más que todos ustedes. Y más de alguno se voltea y va y revisa. ¿Por qué me llego a esa conclusión? Porque Jesús tiene que aclarar la siguiente frase y dice, es que ustedes más de alguno dieron de lo que sobraba, ella solo dio lo único que tenía. Ahí me llega a entender que más de alguno llegó y le dice, a ver, déjame ver porque voy echando uno de a 20. Yo escuché monedas. Y entonces la mujer da no lo mucho que otros dieron, pero dio de corazón. No es el montón de palabras, sino que el corazón con el que te presentas ante Dios. Dios no responde porque lo manipulamos. Dios responde porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque nosotros somos sus hijos. Por eso es que Dios responde. Así que cuando ores, no te preocupes solamente por hablar bonito. Más bien habla con sinceridad. Tú le puedes decir a Dios, Padre, tengo miedo, Dios. Dios, tengo miedo. Estoy cansado. No sé qué hacer. Mi familia necesita tu intervención. Tú le puedes decir, Señor, ayúdame. Porque solo no puedo con esto. Solo no puedo salir adelante. La oración más poderosa no siempre es la más elegante. ¿O sí?
Lo repito, la oración más poderosa no siempre es la más elegante. Es como la comida, la más sabrosa no es siempre la más elegante. ¿O sí? No, hay comidas que tiene que meterle la mano, los dedos, dejar los cubiertos a un lado. Y cierto o no, muchas veces la más rica que las más elegantes que hayas comido. Y de igual manera, la oración más poderosa no siempre es la más elegante. Muchas veces la oración más poderosa es la más honesta que tú puedes hacer. Tal vez alguien ha pensado, yo no sé orar porque no tengo las palabras correctas, no tengo los años que tiene tu pastor en la iglesia o como ministro. Es que no se necesitan años, se necesita un corazón sincero. Se necesita un corazón abierto delante de Dios. Tal vez alguien está pensando, yo no sé orar. Necesito algo diferente, necesito crecer mi vocabulario para poder hablar con Dios. Y la verdad que no es así. No necesitas palabras complicadas. Mira, no agarres el diccionario para ponerte a hablar con Dios. Hay gente que van y buscan al diccionario, cómo se le llama, cómo se le dice, cómo se le pone, para decirle exactamente qué es lo que quiero. Háblale de corazón. Háblale de corazón, háblale de la sinceridad de tu alma. Lo único que necesitas es un corazón abierto. Dios no está buscando discursos impresionantes. Él está buscando corazones rendidos. Y nuestra posición no es en mí, sino que es en Cristo. En otras palabras, somos hijos. Y Jesús hablaba cuando enseñaba el modelo de la oración y decía, Padre nuestro. La oración comienza reconociendo quién es Dios para nosotros. La oración comienza reconociendo quién es Dios para nosotros. Jesús no dijo que comenzáramos llamándole únicamente creador, juez, rey, aunque Él es todas esas cosas. Él es Dios todo soberano, Él es Señor sobre Señor, el Rey de Reyes. ¿Alguien me está entendiendo? Él es eso y mucho más todavía. Pero Jesús no nos enseña de esa manera, no nos dice que hablemos con Él de esa manera, sino que Él nos enseña a presentarnos o comenzando diciendo Padre. Esta palabra nos habla de relación, cercanía, cuidado, protección, provisión y amor. Y por medio de Jesucristo no solamente hemos sido perdonados, sino que también hemos sido adoptados como hijos de Dios. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuán bueno, mirad cuán amor, nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no sé tú, pero qué privilegio tan grande que usted y yo podamos compartir el mismo título que Jesús compartió cuando caminó sobre la faz de la tierra, el Hijo de Dios. Ahora usted y yo tenemos ese título, ese privilegio tan grande. No llegamos a la presencia de Dios como extraños. Usted hoy de repente llegó hoy aquí a la iglesia como extraño. No lo conozco, a lo mejor no me conoce tú a mí, pero ante la presencia de Dios tú no te puedes presentar como extraño. Tú podrás imaginar, Eduardo, tú y yo entrando a la presencia de Dios y decir, don Dios, ¿cómo se encuentra usted hoy en esta tarde? Esa es una cosa. Don Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad que no? Sino que más en cambio, aunque yo no te conozca, tú no me conoces, hay uno que te conoce y no te conoce como un extraño, no te conoce como un extranjero, no que te conoce como cosa rara, sino que te conoce como hijo. Yo no sé tú, pero si hay alguien que a mí me conoce como hijo, será padre entonces, ¿o no? Si hay alguien que me conoce como hijo, será papá o será mamá. Porque yo no sé usted, pero yo no le digo a cualquiera que me llame hijo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Me acuerdo que hace muchos años atrás había un familiar, no el más favorable que te dijera hijo. Y una vez me sale, ay hijo, yo estaba así, ay hijo, aunque le cueste, Martín. No me tienes que decir ni primo, mejor llámame Martín. Porque no quiero que piensen que eres mi primo también.
¿O no le ha tocado a usted? Yo no sé, pero a mí a veces sí. A veces que sale gente y te dicen hijo y tú dices, ¿hijo? Pero si Dios me llama hijo, Él quiere decir que Él es padre. Y yo no sé tú, yo sí quiero que Él me conozca como hijo. Yo sí quiero que Él me conozca como hijos. Entonces, ante la presencia de Dios, no llegamos como extranjeros, no llegamos como huérfanos, no llegamos solamente como siervos temerosos, sino que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora llegamos como hijos delante de nuestro Dios. El enemigo quiere convencerte de que estás solo, pero más en cambio tienes Padre. El enemigo quiere convencerte que no hay nadie que te pueda escuchar tu clamor, pero más en cambio tienes un Padre que tiene su oído presto a tu voz, afinado a tu voz. Tú sabes, como cuando vas al parque y todos los niños gritan, pero de repente el tuyo dice ¡ah! Y tú ya sabes quién es. Así ese finido de ese grito, que ya lo tienes marcado en tu mente, en tus oídos. Es igual Dios ya conoce tu voz, porque no eres extraño, no eres huérfano, no eres bastardo, sino que eres hijo. Y yo no sé tú, pero ese padre sí conoce a sus hijos y los conoce muy bien. El enemigo quiere hacerte sentir abandonado, pero tienes padre. Quizás tu padre terrenal no estuvo, y si tú quieres saber más de eso de mí, tienes que escuchar el mensaje en la mañana. Te invito a que vayas. El padre que soy, el padre que quiero ser, el tema es la mañana. Tal vez te falló, tal vez tu padre terrenal te hirió, nunca se expresó en amor hacia ti, pero nuestro Padre Celestial no es como los seres humanos. Los hombres son los que abandonan, Dios permanece. Los hombres son los que pueden comprometerse y no cumplir lo que lo prometen, pero Dios es fiel. Y no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, dice la palabra de Dios. Los hombres pueden olvidarse, pero Dios no se olvida de sus hijos. Y se acordó Dios de Ana, y se acordó Dios de Rebeca, se acordó Dios de su pueblo, y se acordó Dios de las promesas. Dios no se olvida de lo que Él ha dicho de ti, de lo que Él ha hablado de ti. Los hombres pueden olvidarse, pero Dios nunca se olvida de sus hijos. Así que cuando dices Padre nuestro, estás declarando: yo pertenezco a Dios. No soy huérfano, soy abandonado, tengo identidad, tengo una familia, y mi familia es espiritual. Tengo acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por la cual clamamos: Abba, Padre. La palabra Abba expresa cercanía, confianza, relación. Es el clamor de un hijo que sabe que puede correr hacia los brazos de papá. Es cuando un niño pequeño tiene miedo. No necesita saber toda la respuesta, solamente necesita saber dónde está su papá. ¿Dónde está papá? Cuando llega una tormenta, el niño no pregunta cuánto viento puede soportar la casa. ¿O sí? Los míos nunca me han preguntado. Ni el de en medio, que es el más curioso en eso, nunca me ha preguntado: Dari, ¿cuánto viento aguanta la casa? ¿Cuánta agua aguanta la propiedad para que antes de inundarnos? Nunca me ha preguntado eso. Ni la niña me ha preguntado eso. Más bien dicho, cuando han llegado los vientos, han llegado las tormentas, han caído los granizos, lo único que ellos necesitan saber es que papá está ahí, que mamá está ahí. Y si papá y mamá está ahí, no importa los vientos, no importa la tormenta, no importa el granizo, no importa cuánta agua caiga, ellos no preguntan nada de eso. Por lo mismo, un niño pequeño cuando tiene miedo, no necesita saber toda la respuesta. Cuando viene una tormenta, no necesita saber cuántos millas por hora aguanta el viento la casa. Corre simplemente a los brazos de papá, corre simplemente a meterse a la cama con papá y mamá. Y no sé por qué, pero ahí se siente seguro, si es igual que la cama de él. ¿Pensará que porque está en la cama de papá y mamá no se lo va a volar el viento también o qué? Pero si tú te das cuenta, al niño no le interesa la tormenta, al niño no le interesa la lluvia, al niño no le interesa el viento. Al niño lo único que le interesa es que si está papá ahí, si está mamá ahí,
De la misma manera, quizás tú no comprendas todo lo que está sucediendo. Tal vez no sabes cómo resolver el problema, pero puedes correr hacia la presencia de tu Padre Celestial. Puedes decirle hoy: Padre, no entiendo, pero sigo confiando en ti. Padre, no veo la salida, pero sé que tú estás conmigo. Padre, no tengo las fuerzas, papá, pero tú eres mi fortaleza. Sin embargo, esta relación solamente es posible por medio de Jesucristo. En otras palabras, si no has reconocido a tu hermano mayor como tu Salvador, no puedes entrar al corazón del Padre. Y eso está fuerte, ¿eh? Si no has reconocido a tu hermano mayor, porque por un momento Pablo lo llama de esa manera, el primero de los muchos resucitados, quiere decir de los que ahora duermen en la fe, un día resucitarán, pero Jesús fue el primero de los muchos resucitados. Pablo también dice y lo pone como el hermano mayor de todos nosotros. Entonces, si no has reconocido a tu hermano mayor como el Salvador, a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, no puedes entrar al Padre. Es solamente a través de Jesús que podemos entrar al Padre. Así que no podemos ignorar el pecado y vivir lejos de Dios esperando disfrutar de una comunión profunda con Él. Por eso dije hace un momento atrás, usted podrá recitar, usted podrá decir, usted podrá hablar y usted podrá memorizarse la oración del Padre Nuestro, pero si el corazón está lejos de Dios, es simplemente unas buenas frases que repites. Si tu corazón no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, no has entregado tu vida a Jesús, no has dejado, no has pedido perdón, es simplemente información, muy buena información, eso que ni qué, pero es simplemente información. Por eso Isaías decía en el capítulo 1, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé, dice, de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques, dice, la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué está hablando ahí el profeta? Dios está hablando a personas que practican, ojo, una religión externa mientras permanecen en el pecado y la desobediencia. Si no has conocido a Jesús como Señor y Salvador, el Padre Nuestro no es una fórmula mágica que repites tantas veces y el milagro sucede. El Padre Nuestro no es una fórmula, un código para entrar a la puerta, a la recámara, a la habitación de Dios, si no tienes a Jesús en tu corazón. El pecado no confesado afecta nuestra comunión con Dios. Por eso debemos acercarnos con arrepentimiento y fe en Jesucristo. La buena noticia de todo esto es que la sangre de Cristo sigue limpiando nuestros pecados hasta el día de hoy. Tan efectiva como el primer día, tan poderosa como el primer día y tan, ¿cómo te diré?, disponible como el primer día. Entonces la buena noticia es que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Por medio de Jesús podemos ser reconciliados con Dios y recibir entonces el derecho de ser llamados hijos. Por eso, antes de pedir cosas, debemos de preguntarnos, ¿tengo una relación personal con el Padre? ¿He entregado verdaderamente mi vida a Jesucristo? ¿Estoy caminando en obediencia? No basta con saber acerca de Dios. Necesitamos conocerlo como nuestro Padre. Jesús no dijo solamente Padre nuestro, Padre mío, sino que Jesús dice Padre nuestro. Entonces esto revela una posición en la iglesia, y esa posición es que somos hermanos. Esta palabra nos recuerda que no estamos solos. La fe cristiana no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Y usted puede entrar en mucho más de ese tema en los últimos 5 mensajes del mes de julio. Le invito a que lo escuche, de la unidad en la iglesia. Así que cuando decimos nuestro Padre Nuestro, reconocemos que formamos parte de una familia. Yo sé, tú nunca te pensaste tener un hermano como yo. Imagínate yo creer que iba a tener un hermano, hermana como tú.
ambos tremendamente sorprendidos, te lo garantizo. Pero si Dios es mi Padre y también es tu Padre, quiere decir que somos hermanos y hermanos en la fe. La única persona con quien puedo decir Padre nuestro, hablando desde un papel de un padre terrenal, es alguien que es hermano mío o hermana mía. Yo no puedo decir Padre nuestro con cualquier persona. Yo no puedo agarrarme a alguien que no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, no ha visto, no tiene esa relación con Dios como su Padre. Decirle, ven, vamos a orar al Padre nuestro, porque la verdad de las cosas, Él no es hermano mío. Suena feo, pero es una realidad. Él es amigo, conocido, pero hermano no es. Entonces no puedo yo, con la única persona que esto yo lo puedo hacer o puede funcionar o puede hacerse, es con un hermano de la fe, es con una hermana de la fe. De la misma manera, cuando decimos Padre nuestro, estamos reconociendo que en Cristo somos hermanos. Esto tiene que confrontar el egoísmo adentro. No oro únicamente por mi necesidad, también oro por la necesidad de mi hermano. No digo solamente dame mi pan, sino que digo, danos hoy nuestro pan. No digo solamente, perdóname a mí, que el hermano se la averigüe a ver cómo le hace, sino que estoy diciendo, reconozco que necesito perdonar a otros también. Entonces el Padre Nuestro está lleno de palabras comunitarias, palabras que habla familia y familia en la fe, que para muchos de nosotros es más fuerte o más poderosa que aún la sangre, que aún la familia de la sangre. Habla de familia. Padre nuestro, danos, perdónanos, líbranos. Jesús entonces está enseñándonos que la oración no puede ser solamente acerca de mí, de mis deseos, de mis planes, de mis problemas, de mis bendiciones. Una vida madura de oración incluye a los demás. Antes de pedir por mí, tengo que pedir por ti. Y de igual manera, usted es un cristiano maduro, un hermano maduro en la fe. Antes de pedir por usted tiene que pedir por mí. Pero muchas veces yo sé y entiendo que el problema nos ciega y tenemos visión túnel. No sabemos más que solo mi problema. Yo soy el que necesito, yo soy el que quiero, yo soy el que estoy problemado, yo soy el que estoy triste. Pero más en cambio, lo vuelvo a repetir, una vida madura de oración incluye a los demás. Cuando oro, debo de acordarme del enfermo, debo de acordarme de recordar al necesitado, debo recordar al hermano que está atravesando por una prueba, debo recordar al hermano que no tiene empleo, debo recordar a los jóvenes que tanto necesitan de nuestra oración, debo de recordar a los matrimonios, porque es la institución que Dios estableció y es la institución que el enemigo quiere destruir, quiere borrar del mapa. Debo de recordar a los niños, porque si los niños son afectados cuando son grandes, su mente está corrompida. Debo de orar, recordarme de a quienes todavía no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Debo recordar a la iglesia en general. No solamente te estoy hablando de Sin Límites, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, sí, a la que está a cruzar la calle, a la que está al otro lado del puente, hasta la que está al otro lado del mundo. Aunque ellos no me conocen, yo no los conozco a ellos, tenemos el mismo Padre. Hermanos somos. Hermanos somos. Se me viene a la mente, Lalo, Eduardo, aquel canto. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Ah, ya salieron los de mi edad, gracias. Él no se la sabe, está muy niño todavía. Pero si te das cuenta del canto, no me importa la iglesia que vayas, pero si está detrás de la cruz del Calvario, tú eres mi hermano. Y luego me gusta que dice, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano. Ya nadie la quiere cantar porque no quiere que sepamos la edad, mira. Mi hermano serás. ¿O no es así? Entonces la oración del Padre Nuestro no es una oración exclusiva solamente que yo puedo hacer o para mis necesidades.
sino que más bien dicho, antes de pedir por las mías, tengo que pedir por las tuyas. Pero a muchos nos los enseñaron: cuando tú estés en problemas, di Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, más bien dicho, cuando quieras que Dios obre en tu hermano, di el Padre nuestro. Cuando quieras que Dios haga un milagro, haga algo en tu hermano, di el Padre nuestro entonces. Porque antes de pedir por mí, tengo que pedir por ti. Porque algo que la iglesia padece mucho es el individualismo, cada uno por su lado. Pero el reino de los cielos habla y dice que somos un cuerpo, que hay una sola cabeza y esa cabeza es Cristo, y luego hay un solo cuerpo, la iglesia, usted y yo aquí y los que están al otro lado del mundo también, siempre y cuando el nombre de Dios sea glorificado en ese grupo, esa iglesia. 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Escucha eso. Si tú dueles, a mí me tienes que doler. Si tú recibes honra, yo me tengo que gozar contigo. No quiere decir que yo también tengo que recibir honra. Tengo que estar gozoso por ti, porque recibiste honra. No podemos decir Padre nuestro mientras despreciamos a nuestro hermano. No podemos pedirle a Dios unidad mientras alimentamos divisiones. No podemos pedir bendición mientras sembramos chisme, críticas, contienda, división, pleito. Usted sabe, usted no puede decir Padre nuestro si carga con 2 tambos de gasolina incendiando todo el bosque. No puedes hacerlo. Decir Padre nuestro significa que debemos de aprender a amarnos, a perdonarnos, a apoyarnos y sobre todas las cosas a permanecer juntos. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y ahí viene uno de esos ahí que mencionaba hace un par de semanas en la serie El Domingo en la Mañana de la unidad. Ahí hay bendición. Donde se reúnen los hermanos juntos en armonía, dice, ahí hay bendición. Y aquí viene uno de esos ahí, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay algo poderoso cuando la iglesia se une para orar. Una persona puede orar, pero cuando toda la iglesia, cuando toda una iglesia levanta su voz, algo sucede en el ambiente espiritual, algo sucede en las tinieblas. El enemigo tiene que retroceder, las tinieblas tienen que echarse hacia atrás, tienen que retroceder de la vida de nuestros jóvenes, nuestras casas, nuestras escuelas, tienen que hacerse hacia atrás. Y el libro de Hechos, capítulo 4, en la iglesia, dice que la iglesia se reunió para orar y el lugar donde estaban congregados tembló. Libro de Hechos, capítulo 12, la iglesia oraba sin cesar por Pedro y Dios envió un ángel para sacarlo de la cárcel. Hechos 16, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a la medianoche y las puertas de las prisiones se abrieron. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, las cadenas comienzan a romperse. Cuando la iglesia deja las diferencias y levanta una sola voz, el infierno comienza a temblar. Cuando los hermanos se ponen de acuerdo, Dios manifiesta su presencia. Por eso no diga solamente Padre mío, sino que di Padre nuestro. Somos una familia, somos un cuerpo, somos un pueblo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos hermanos que compartimos la misma sangre de Jesucristo. Y luego Jesús entra más allá todavía y nos da una posición, la posición de Dios. Yo sé que muchas veces creemos que Dios está aquí entre nosotros. Si supieras que está aquí en todos lados. Pero cuando me refiero que creemos y pensamos que Dios está aquí entre nosotros, es que Dios está igual de emproblemado como yo estoy emproblemado, de igual de afligido como yo estoy afligido, o de igual de enfermo como hoy yo me encuentro enfermo de repente. Pero la verdad de las cosas están lejos de eso. Dios está en los cielos, porque Jesús decía que estás en los cielos. Entonces Dios es nuestro Padre cercano, sí, pero también es el Dios soberano.
que está por encima de todas las cosas. Cuando Él decía que estás en los cielos, Él está diciendo y hablando que estás por encima de todas las cosas. No solamente una gestión geográfica, física, que está allá en el tercer cielo, más allá del sol, sino que está por encima de todas las cosas. Por encima de tu tormenta, por encima de tu problema, por encima de tu aflicción, por encima de tus limitaciones, por encima de tu finanza, por encima, ya me entendió, ¿verdad? Él está por encima, es lo que quiere hablar, o lo que Jesús decía también, que Él está por encima de todas las cosas. Padre nos habla de cercanía, que estás en los cielos nos habla de grandeza, autoridad y majestad. Su grandeza, su autoridad y su majestad está por encima de todos los niveles que tú hayas conocido aquí en la tierra. Entonces Dios está cerca, sí, pero no es común. Dios nos ama, pero sigue siendo santo. Dios escucha nuestro clamor, pero continúa sentado en su trono. No debemos entonces de confundir intimidad con irreverencia. No debemos. Llega una edad donde el padre juega con el hijo. Le digo, porque yo tengo uno de 23 años, el otro que se cree de 40. Y llega un momento donde yo me doy como papá, porque soy papá, créalo, bromeo y juego con ellos. Y por un momento llegan a pensar que soy uno de los bro de ellos. Y le digo, espérate, tranquilo, relájate. Solo porque me tiré contigo a jugar en el piso, no quiere decir que soy tu bro. Sigo siendo papá. Y muchos de nosotros los cristianos pensamos y creemos, porque Dios está tan cerca de nosotros, es uno como nosotros, y entonces nos presentamos a Él irreverentes, desordenados, malcriados, o pensando que lo vamos a manipular, forzar a hacer algo que Él no va a hacer como quiera, así tú creas que lo manipulaste o lo forzaste. Entonces, no debemos de confundir intimidad con irreverencia. Podemos acercarnos confiadamente, pero debemos de hacerlo con respeto y honor. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Jehová, porque Dios está en el cielo y sobre la tierra. Cuando decimos que estás en los cielos, estamos reconociendo que Dios ve lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos el problema desde la tierra, Dios lo ve desde el cielo. Impresionante, ¿no? La ciencia hasta ahora, pastor, ha podido ver los huracanes desde el espacio. Dios no mira desde el espacio, Dios mira desde el cielo, más allá todavía. Y qué impresionante es cuando la NASA manda la tormenta, el video, la foto de la tormenta Katrina. Qué impresionante es su tamaño. Mitad del país de los Estados Unidos de América, su tamaño. Impresionante. 300 y tantas millas a la redonda la tormenta. De aquí a Houston y regresas todavía a mitad todavía de camino. Impresionante. Tú te podrás imaginar cómo Dios mira nuestro problema. Desde donde Él está, nosotros vemos una gran tempestad. Dios mira un problema, solamente hay más. Nosotros miramos y decimos, de esto seguramente no me levanto. Y Dios, como está de un nivel más allá todavía arriba, dice, confía y espera. Entonces nosotros vemos el problema desde la tierra, Dios lo ve desde el cielo. Nosotros vemos solamente el momento presente. Dios contempla el principio y el final de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Él conoce mi principio, así como también mi final. Nosotros vemos una puerta cerrada. Dios ve el camino completo que tenemos todavía por seguir. Nosotros vemos imposibilidad. Dios ve una oportunidad para manifestar su gloria. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son de altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tal vez no entiendas el camino por donde Dios te está llevando hoy.
pero sus pensamientos son más altos todavía. Sí, mientras nosotros estamos pensando, la voy a lograr de rasponcito, la voy a lograr, voy a cerrar el mes ahí, squeezing by, breaking pennies, la voy a lograr ahí, partiendo centavos y ahí apretones. Dios lo mira desde arriba y dice, la vas a lograr y va a sobrar todavía, la vas a lograr y va a quedar hasta de más todavía. Mientras tú estás contando cuánto penny tiene el cochinillo de ahorro, Dios dice, si supieras lo que yo puedo hacer con eso, si supieras lo que yo puedo obrar ahora. Tal vez tu oración no ha sido respondida. No es porque Dios no quiera, sino que es por la manera en cómo esperamos que Él conteste, porque sus caminos son más altos. Tal vez te preguntas por qué Dios permitió cierta situación, pero es que Él está viendo algo que tú todavía no puedes ver. Cuando decimos que estás en los cielos, estamos literalmente declarando, Dios sigue teniendo el control. El problema no está por encima de Dios. La enfermedad no está por encima de Dios. La crisis financiera no está por encima de Dios. El diagnóstico no está por encima de Dios. El ataque del enemigo no está por encima de Dios. Mi Padre reina y reina desde los cielos. En los cielos habla y la tierra tiene que obedecer. La tierra tiene que hacer lo que Él ha dicho. Entonces nuestro Dios no está caminando nervioso alrededor de su trono preguntándose qué va a hacer mañana con nosotros. Dios hoy mismo no está preocupado como algunos de nosotros lo estamos. Dios hoy mismo no está confundido como algunos de nosotros hoy estamos confundidos por esa noticia repentina que destabilizó nuestra organización para el resto del mes que todavía apenas iniciamos o comenzamos. Dios no ha perdido el control. Él está todavía sentado en su trono y gobierna sobre toda circunstancia. Por eso podemos orar confiadamente. Por eso podemos hablar confiadamente con Él. No le estamos hablando a un Dios débil de madera, de palo, de hierro, de barro. Estamos hablando a un Dios que se quita y se pone como una prenda. Estamos hablando a un Dios que todavía está en control. No le estamos hablando a un Dios distante, no le estamos hablando a un Dios incapaz. Le estamos hablando al Padre Celestial, al Creador de los cielos y de la tierra. Le estamos hablando al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no sé, pero esa información debería de registrarse en nuestro corazón para la próxima vez que vayas a hablar con Él y comiences, ay Diosito. Esa información debería de registrarse en nuestro corazón para la próxima vez. Porque Jesús continúa la oración y dice, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios significa reconocerlo. Mire, usted y yo no podemos santificar nada. La palabra, lo repito, santificado significa, te reconozco. Reconozco que tu nombre está sobre todo nombre. Reconozco que tu señorío está sobre todo señorío. Reconozco que tu poder está sobre todo poder. Es lo que dice santificado, la palabra santificar. Santificado es lo que reconoce, lo honro, lo trato como santo. No es el bro. Como cuando te echaste a jugar con tus niños y te dicen bro. No es el bro. Nunca se me olvida cuando la nena chiquitita de como 4 o 5 años me dice dad. Yo se lo he dicho a ustedes. Yo me paré en freno. Lo bueno que no iba manejando, iba caminando. Wait a minute, who are you talking to? ¿Con quién hablas? Dice, you. Digo, mami, por mucho que le cueste el decir daddy, yo no soy dad, soy daddy, papito. Y por mucho que a nosotros los cristianos nos cueste, Él no es simplemente cualquier Dios. Él es nuestro Padre, cual tiene que reconocerlo, honrarlo
bendecirlo, cual tienes que reconocerlo. Entonces no significa que nosotros hagamos santo a Dios. Lo dije hace un momento atrás, Él ya es santo. Significa que deseamos que su nombre sea reconocido como santo en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia y en toda la tierra. Entonces, antes de pedir pan, perdón, protección, dirección, Jesús nos enseña a comenzar a honrarlo, a honrar el nombre de Dios. Muchas veces llegamos a la oración con una lista de peticiones. Señor, dame. Señor, haz. Señor, resuelve. Señor, abre. Señor, cambia. Señor, la suegra todavía aquí está. Pero bueno, otro día hablamos de eso, ¿no? Oramos tantas cosas muchas veces y decimos, pero Jesús nos enseña a comenzar diciendo, Padre, y santificado sea tu nombre. Antes de hablarle de la grandeza de mi problema, háblale y acércate mejor admirando la grandeza de tu Dios, reconociendo la grandeza de tu Padre celestial. Adora antes de pedir. Secretos de oración. Antes de entrar con tu lista de peticiones, necesidades y problemas, luchas, aflicciones, miedos, temores, enfermedades, mejor entra reconociendo la grandeza de su nombre. Antes de pedir, adora. Adora. Reconoce quién es Dios. ¿Quién es Dios? Antes de describir lo que necesitas. Puedes comenzar, por ejemplo, diciendo, Padre, tú eres santo, tú eres fiel, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi paz, mi torre fuerte, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el único que ha prestado tus oídos a mi voz. Tú eres el Dios que abre camino donde no hay. Amada iglesia, cuando adoramos, nuestra perspectiva cambia. ¿Usted por qué cree que el orden eclesiástico de un servicio es primeramente cantar a Dios, adorar a Dios? Entonces, un día lo tenemos que hacer diferente, pastora, pero no decirle a nadie, nomás los que vamos a estar adentro de la trama. Un día yo quiero comenzar, de veras, yo quiero comenzar predicando primero un día. No, pero ellos no van a saber qué día va a ser, yo se lo voy a dar de sorpresa y punto. Ellos ni cuenta se van a dar. ¿Qué se siente? Por eso hay una orden eclesiástico. Primero entramos con alabanza, adoración. Después entramos a recibir la palabra de Dios, porque se sentía, algo tiene la adoración. Yo no sé tú, pero yo he entrado a un momento de adoración afligido y he salido confortado. He entrado a un momento de alabanza, adoración, entristecido y he salido gozoso. Me he salido hasta riendo yo solo. y de lo que yo estaba preocupado. Y de lo que a mí me afligía. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y no me pasa muy comúnmente en un tiempo de oración, sino que me pasa más en un tiempo de adoración. La adoración cambia nuestra perspectiva. La adoración, lo digo una vez más, la adoración cambia nuestra perspectiva, cambia lo que expectamos. Cuando adoramos, nuestra perspectiva cambia. El problema puede seguir ahí, pero ya no lo vemos de la misma manera. Ahora lo estamos mirando desde la luz de la grandeza de Dios. Apocalipsis 4:8 dice que los seres vivientes no cesan día y de noche de decir, santo, santo, santo. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Escucha lo que la Biblia declara. La Biblia declara que Dios es amor, justo, verdadero, misericordioso, fiel. Mas sin embargo, alrededor de su trono no se escucha nada de eso, sino que alrededor de su trono solamente se escucha santo, santo, santo. La santidad de Dios significa que Él es completamente puro, perfecto
y separado de todo pecado. Por eso no podemos acercarnos a Él de cualquier manera. Usted no puede venir a presentarse a la presencia de Dios sucio del corazón, en pecado, en falta, en rebeldía, en desobediencia. No podemos, porque Él es santo, santo, santo. Por eso no podemos acercarnos a Él de cualquier manera. No podemos honrar su nombre, ojo, en la iglesia y deshonrarlo en nuestra conducta durante el resto de la semana. No podemos cantar santo, santo el domingo y vivir deliberadamente en pecado el lunes. Cuando decimos santificado sea tu nombre, también estamos diciendo, Padre, que mi vida honre tu nombre, que mis palabras honre tu nombre, que mi matrimonio honre tu nombre, que mis decisiones honren tu nombre, que mi trabajo honre tu nombre, porque la misma Biblia enseña y dice que trabajéis, pero trabajéis como para Dios. En otras palabras, no hagas tranzas en el trabajo. Don't shortchange the boss. No le hagas cambio corto al jefe. Te pagan 8 y trabajas 5. Trabaja las 8 que te pagaron. ¿Me explico? Es lo que quiere decir prácticamente. Que tus decisiones honren a Dios, que tu trabajo honren a Dios, que tu ministerio honre a Dios. Que las personas puedan ver a Cristo en ti, en mí. El nombre de Dios no debe de usarse de manera liviana. Yo no sé si usted ha encontrado cristianos que para todo es Dios, para todo es juro por Dios, por Dios. No lo podemos usar así. Es cierto, no se desgasta, no se echa a perder por tanto uso. Pero tarde o temprano el nombre de Dios no pierde la efectividad. Pero el que lo repite y jura tantas veces en vano en Él, pierde el temor de Él. Pierde el respeto de Él. Y vivimos en una generación en la cual muchas personas no respetan el nombre de Dios. Lo usan como para bromear, maldecir, justificar acciones que Dios nunca aprobó. Pero la iglesia debe de levantarse nuevamente el honor para el nombre de Dios. Porque si algo sabemos es que hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. El libro de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. ¿En el nombre de quién dijo Jesús? En mi nombre. Lo haré, dice, lo haré. Porque el Padre se glorifica, dice, en el Hijo. Si no algo pidieres en mi nombre, dice, lo haré. Entonces, ora en el nombre de Jesús. No solamente agrégale una frase final de la oración. Significa orar de acuerdo con su carácter. Ojo, orar en el nombre de Cristo Jesús no quiere decir, y en el nombre de Jesús, amén. Porque yo tengo esa costumbre, muchos de nosotros tenemos esa costumbre y pensamos, ya ahora sí, dije la palabra mágica, en nombre de Jesús, va a estar hecho. Pero si nuestra oración no va basada al carácter de Él, no va a resultar. Mi oración no está basada en la voluntad de Él, no va a resultar. Mi oración no está avalada a la autoridad de Él, no va a resultar. Repetir o decir en el nombre de Jesús al final de unos renglones de oración, de un momento de oración, no quiere decir que Dios lo va a hacer. Pero más en cambio, decirlo bajo el carácter de Jesús, decirlo de acuerdo a su autoridad, decirlo de acuerdo a su voluntad, aleluya, algo grande tiene que pasar, algo grande tiene que suceder. Entonces no es una fórmula mágica, sino que reconocer que nuestro acceso al Padre no depende de nuestros méritos, sino de la obra de Jesucristo. Yo no llego delante de Dios diciendo, respóndeme porque soy bueno. Llego diciendo, Padre, vengo por medio de Jesucristo, el que murió por mí, derramó su sangre, resucitó, me abrió el camino hacia tu presencia. Filipenses 2, 9, 11 dice, por lo cual, Filipenses 2, versículo 9, 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces hay salvación en el nombre de Jesús. Hay perdón en el nombre de Jesús, hay libertad, hay esperanza, hay autoridad, hay sanidad. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús, las cadenas se rompen en el nombre de Jesús, el pecador encuentra salvación en el nombre de Jesús, el caído puede levantarse en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús está por encima del nombre de tu problema. El nombre de Jesús está por encima de tu enfermedad, de tu crisis o de aquello que hoy está amenazándote. Te dije que esto iba a ser una serie, ¿verdad? Pero yo apenas creo que llevo un versículo de los 5, que es el Padre Nuestro, y ya llevo 1 hora. Yo sé, y 5 minutos. y en esta primera parte del Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado 5 verdades. Primero, la oración debe de salir del corazón, no de una repetición vacía, de una actuación religiosa. 2, es por medio de Jesucristo que podemos acercarnos a Dios, nuestro Padre. No somos huérfanos más, sino que somos hijos. Tercero, no estamos solos. Decimos Padre Nuestro porque pertenecemos a una familia espiritual. Ahora mismo, mira qué linda familia espiritual tenés. Yo sé, tú estás igual de sorprendido que yo, te lo vuelvo a repetir. Cuarto, nuestro Padre está en el cielo, encima o por encima de todo lo que hoy me aflige. Él es soberano, poderoso, y está por encima de toda circunstancia. Por último, su nombre debe de ser santificado, honrado y exaltado en nuestras palabras, en nuestra manera de vivir. Tal vez has estado orando desde la desesperación, pero hoy Dios quiere que ores desde tu identidad. No ores como un huérfano que no sabe si alguien escuchará. Ora más bien como un hijo que conoce a su padre. No ores pensando que el problema tiene la última palabra. Ora recordando que tu Padre está en los cielos. No comiences engrandeciendo tu necesidad. Ay, Señor, tuviera que tan grande es mi problema, que tan grave es mi enfermedad. No ores engrandeciendo tu problema. No ores, te lo vuelvo a decir, no ores engrandeciendo tu necesidad. Comienza mejor santificando y exaltando el nombre de Jesús. Y antes de decir, Señor, mira lo grande que es mi problema, declara, problema, quiero que mires lo grande que es mi Padre. Antes que le digas a tu problema, o le digas a Dios, ay Señor, mira qué tan grande es el problema que traigo. Muchas veces le damos información a Dios que Él siempre ya sabe. Y a quien le tienes que informar es el problema que a lo mejor no conoce el Dios que tienes. Entonces mejor voltearte a tu problema y decirle, problema, te voy a presentar al grande de mi Padre. Ponte sobre tus pies, iglesia. Yo no sé si hoy tú te atreves a decirle así a tu problema. Problema, te voy a presentar lo grande de mi Padre. Te voy a presentar al Dios grande que tengo. Y hoy voy a hacer un llamado. No tienes que pasar al altar, lo puedes hacer desde ahí de donde estás. Mi primer llamado es aquellos que todavía no tienen una relación personal con Dios. Quizás conoces cerca de Él. Tal vez has asistido a la iglesia, has escuchado mensaje. Y si tú me dices, pastor, nunca lo he hecho, bienvenido, llevas 1 hora y 10 minutos. Ya escuchaste mensaje, palabra de Dios.
has aprendido versículos, no importa dónde hayas sido, la escuelita dominical o el catecismo, unos muy buenos abuelos o padres que nos los hayan enseñado, pero todavía no puedes decir con seguridad: Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Hoy puedes ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Hoy puedes acercarte, te lo digo a ti, tú que estás aquí en la iglesia y tú que estás allá en la radio todavía, en las redes, el medio que hoy nos recibas. Jesús es el único que murió en la cruz por tus pecados y es el único que resucitó al tercer día. Es el único que hasta hoy sigue ofreciendo perdón y una vida nueva. Entonces no tienes que continuar viviendo lejos del Padre. Puedes regresar a casa. You're welcome to come back home. Puedes entregar tu vida a Jesús. Ese es el primer llamado. El segundo, por la segunda grupo que oraré, es por aquellos creyentes que han descuidado su vida de oración. Yo sé, a todos nos pasan, créanos. Lo ocupado de la vida a veces nos ocupa todo nuestro tiempo. Tal vez hoy estás cansado, distraído, desanimado. Quizás las presiones de la vida apagaron tu deseo de buscar a Dios. La agenda se llenó, los problemas llegaron. Hoy el Padre te llama nuevamente a su presencia. No te llama para condenarte. Un día condenará y juzgará, pero hoy no está ahí. Eso será más adelante todavía. Hoy no, hoy te llama a su presencia una vez más. Hoy te llama a su amor una vez más. Te llama para abrazarte, te llama para fortalecerte, restaurar tu comunión con Él. Te llama para eso. Así que si tú dices, ok, ahí donde estás mientras adoramos suave, tú puedes decir: Padre, perdóname. Perdóname, Señor Jesús, porque fallé, pequé, me alejé de ti. Y te pido perdón porque hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a no alejarme de ti, sino que acercarme más. Ayúdame a establecer una vida de oración. Ayúdame a buscarte a ti más y más, Señor. Perdóname porque me alejé, dejé que otras cosas ocuparan prioridad en mi vida. Y hoy te pido, me perdones. Padre, enséñame nuevamente a orar. Restaura mi comunión contigo. Padre, sana la imagen herida que tengo de la paternidad. Padre, ayúdame a confiar en ti. Padre, quiero que mi vida santifique tu nombre. Quiero acercarme con confianza, porque tú eres un Padre que espera y escucha mi voz.